dia a tothom. Gràcies per ser aquí en aquesta jornada on us presentarem l'estudi que hem realitzat des de l'Autoritat Catalana de la Competència de reflexions sobre la competència a la cadena agroalimentària i on, evidentment, també comptarem amb la presència del senyor Michele Carpagiano perquè ens doni també la seva visió sobre competència i cooperació en el sector agrícola dintre del marc de la UE. Estem molt contents que vingui que el Michele estigui amb nosaltres. Ell és fundador i codirector de l'Observatori Antitrust de la Universitat de Trento i soci cap de competència i antitrust a Itàlia de la consultora Dentons. Més enllà d'això, nosaltres hem signat un conveni amb la Universitat de Trento i aquesta col·laboració seva també s'emmarca dins aquest conveni que tenim amb ells. Farem la presentació en català, ara faré una mica d'introducció, ell la farà en castellà, té dona de Valladolid, per tant té un castellà perfecte i molt fluid. Abans de començar, aquest estudi que us presentem avui s'emmarca, nosaltres des de l'Autoritat Catalana de Competència ja hem avaluat el sector agroalimentari o el sector agrícola des de la vessant de competència en diverses ocasions, però tot i tractar-se d'un sector en el que ja hem analitzat anteriorment, vam considerar adient aprofundir en l'anàlisi, sobretot de la cadena de valor en la indústria agroalimentària de Catalunya, perquè és un sector, és un problema creixent, sobretot les dependències econòmiques que hi ha dintre de tota aquesta cadena, començant des dels productors agrícoles, però també passant per les diferents vàlues de la cadena i fer una anàlisi d'aquesta cadena. Ens preocupa principalment això, fer aquesta anàlisi de les diferents poders de negociació, els poders de compra i els diferents com s'articulen aquests diferents poders al llarg de la cadena. No és una preocupació que només hi hagi a Catalunya, és una cosa que és de recent actualitat. Tenim exemples, si ens en anem molt lluny, fins i tot de l'autoritat australiana de la competència, on allà es planteja la possibilitat d'incloure una excepció en l'aplicació de la normativa de competència en el sector agrícola. Si ens anem més a prop, també a Alemanya inclouen la prohibició ja més genèrica, surten del sector agrícola i miren, analitzen les situacions de posició de dependència econòmica i si es pot generar abusos o no, i ho analitzen des d'aquesta òptica. A Espanya, a l'estat espanyol, hi ha normes més concretes que regulen què es pot fer i què no es pot fer en el sector agrícola. I a Europa tenim casos recents, decisions recents, com pot ser el cas de les endívies, que el Miquel ens explicarà una mica més en detall, però tenim un nou reglament que es va aprovar a principis del mes de gener d'aquest any, si no vaig errat, en el que deixa molt clar o especifica moltes coses que fins ara no estaven tan concretes i llavors fins a quin... El que hem intentat analitzar és en quin punt la competència, fins a quin punt hi entra o no hi entra, què poden fer les autoritats de competència davant d'aquest nou reglament i davant d'aquest nou panorama. Aquest és l'objectiu de l'estudi. Només comentar que les dependències econòmiques o el poder de negociació és una cosa que afecta a la cadena agroalimentària, però no només a la cadena agroalimentària. Com analitzar aquests efectes és una cosa que és un tema, és un hot topic que es diu en les autoritats de competència, deixar de mirar des de l'òptica de competència, deixar de mirar només els efectes en el preu i mirar també poder analitzar altres casos, com pot ser la dependència econòmica o com pot ser analitzar altres mercats, com pot ser el mercat laboral, etc. Tot això és una nova tendència des del camp de la competència que s'està introduint a nivell als Estats Units, també a nivell Europa, i des de l'Autoritat Catalana de Competència també són temes que nosaltres som sensibles, volem abordar i volem analitzar.
No m'enrotllo més, ara us donaré pas a l'Ivan Moreno, que és un tècnic de l'ACO, que és el qui ha liderat, diríem, l'elaboració d'aquest estudi, perquè us expliqui, resumeixi, fa una mica de resum de l'estudi, del nostre estudi, i després donarem pas al Michele Carpagnano, perquè ens doni també la seva visió, una òptica més a nivell d'Unió Europea. Sense més, Ivan, tot teu. Molt bé, doncs bon dia. A continuació us presentaré l'estudi i tractaré breument alguns temes que després desenvoluparà en més detall i amb més profunditat el professor Michele Carpagnano. Començarem per veure què és el que entenem per a la cadena agroalimentària. Doncs la cadena agroalimentària inclou totes aquelles fases des de la producció en origen fins que arriba al consumidor final. Per tant, passant per les etapes de transformació i processament, de distribució majorista, de distribució minorista i fins i tot podem incloure també aquí el mercat d'inputs en el qual es proveeixen els ramaders i agricultors. Doncs bé, les principals característiques de la cadena agroalimentària a Catalunya són les següents. Pel que fa al mercat d'inputs, hi ha hagut una onada de concentracions econòmiques al sector agroquímic que ha concentrat la producció a nivell internacional en 4 grans grups i aquests 4 grans grups representen una part molt important del volum de negoci d'aquest sector a Catalunya. Per tant, aquestes concentracions poden tenir un impacte en el preu que paguen els agricultors i els ramaders quan es proveeixen d'input. Pel que fa a la producció en origen, doncs bé, sabem que tradicionalment el sector agrari es caracteritza per la seva atomització. Tot això s'observa una tendència cap a la seva concentració o d'una mica més de concentració i això s'explica d'una banda per la desaparició d'explotacions agràries i de l'altra perquè augmenta la mida mitjana dels que queden. És a dir, hi ha explotacions agràries que desapareixen i en part aquestes són absorbides per les explotacions agràries que continuen i això fa que quedin menys però que siguin més grans. I aquesta és la tendència cap a la concentració, tot i que continua sent una baula que es caracteritza per la seva atomització. Quan a la bola de processament i transformació, doncs aquesta presenta una certa dualitat, ja que d'una banda tenim moltes empreses que són petites i mitjanes empreses, que són pimes, però d'altra banda tenim grans empreses potents, importants, a vegades són filials de multinacionals, altres vegades són empreses catalanes amb una quota de mercat important, que també exporten, i això fa que el grau de concentració en aquest sector sigui superior a la mitjana de les indústries manufactureres. Pel que fa a la distribució majorista, doncs aquesta es caracteritza per una influència de Mercabarna, lògicament sobretot de l'àmbit de la província de Barcelona, però també per un creixement dels establiments de comerç a l'engròs i dels centres logístics. I finalment, l'última vàlua, que és la de la distribució minorista, doncs en aquesta observem un cert grau de concentració. Sobretot a partir de les dades de l'anuari de distribució que fa la Direcció General de Comerç, podem veure que els 50 principals grups de distribució abasten pràcticament el 60% de la superfície de venda i també de la facturació total. I a més, dins d'aquest top 50, dins d'aquest grup de 50 empreses distribuïdores més importants, també observem un cert grau de concentració, perquè les 10 primeres representen aproximadament el 78% de la superfície de venda. Els 5 primers distribuïdors tenen una quota de mercat en termes de vendes d'entre el 50 i el 60% i els 3 primers, només els 3 primers, tenen una quota superior al 40%, i a més de manera relativament estable en el temps. Per tant, podem dir que és un sector amb un cert grau de concentració. A la taula que tenim a la diapositiva, que és precisament de l'anuari de distribució comercial, podem observar que el grup principal a Catalunya és Mercadona, que té una quota superior al 15%, després tenim Adia, que té una quota entre el 10 i el 15%, i a partir d'aquí tenim la resta de distribuïdors amb unes quotes que són inferiors. Bé, passarem ara a parlar de com s'aplica la normativa de competència al sector agrícola. I el primer que hem de destacar és que els objectius de la política agrícola comuna tenen preeminència sobre els objectius de defensa de competència del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Això no vol dir que no s'apliqui la normativa de competència al sector agrícola, perquè, de fet, el manteniment d'una competència efectiva és un dels objectius tant de la política agrícola comuna com de l'Organització Comuna dels Mercats. I, de fet, l'article 206 del reglament que crea l'Organització Comuna dels Mercats, l'Organització Comuna de Mercats dels Productes Agraris, ens diu que la producció i la comercialització dels productes agrícoles està subjecta de manera generalitzada a l'aplicació dels articles 101 a 106 del tractat, sobretot del 101, que és l'article que prohibeix els acords anticompetitius, i el 102, que és l'article
que prohibeix l'abús de posició de domini. Això no obstant, el mateix reglament estableix una sèrie d'exempcions a l'aplicació de l'article 101.1 a l'àmbit, al sector agrícola. I aquestes exempcions es poden classificar en dos grups. En primer lloc, tenim aquelles que es poden aplicar en qualsevol moment, en qualsevol situació de mercat, i d'altra banda tenim aquelles que només es poden aplicar en una situació de crisi, de desequilibri en el mercat. Les que es poden aplicar en qualsevol moment, doncs, al seu torn es divideixen entre aquelles que són generals, és a dir, aplicables de manera generalitzada a tots els sectors agrícoles, a totes les activitats dins del sector agrícola, com serien les que recull l'article 152, 209 i 210 del reglament, i d'altra banda tenim algunes exempcions que són específiques per a alguns productes o sectors, com per exemple podria ser el de la llet i els productes làctics. L'article 222 és el que recull aquelles exempcions que només s'apliquen en situacions de crisi. I d'altra banda, tenim totes aquelles exempcions a l'aplicació de la normativa de competència que apliquen de manera generalitzada a qualsevol sector i, per tant, també al sector agrícola. Doncs aquí tindríem les exempcions de categories d'acords d'especialització i també tindríem l'article 101.3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i els articles 1.3, 4 i 5 de la Llei de Defensa de la Competència que ara en un moment comentarem. Bé, si comencem per l'article 209, doncs aquest article ens diu que l'article 101.1 no s'aplicarà als acords, a decisions i pràctiques concertades quan siguin necessaris per la consecució dels objectius de la política agrícola comuna. Tot i que aquí s'ha de puntualitzar que és necessari aconseguir els 5 objectius de la política agrícola comuna, no val a només intentar aconseguir un d'ells. Tot i que a la pràctica es dona un cert conflicte, una certa contradicció entre els propis principis de la política agrícola comuna i això implica que ha d'haver una certa flexibilitat. També sobre aquest punt és interessant destacar que els agricultors es poden adreçar a la comissió per demanar un dictamen que els digui si l'acord que estan aplicant és compatible o no és compatible amb els objectius de la política agrícola comuna. En aquest sentit, donar una certa seguretat als operadors. El segon punt de l'article 209 el que ens diu és que també estarà exent d'aplicació l'article 101.1 a determinats acords, decisions i pràctiques concertades lligades a algunes activitats concretes sempre que no posin en perill els objectius de la política agrícola comuna. De totes maneres, aquest article introdueix una salvaguarda, és que tant en el primer cas com en el segon, si l'acord, si la pràctica implica cobrar un preu únic o exclou la competència, en aquest cas sí que serà d'aplicació l'article 101.1, és a dir, no hi haurà una exempció de l'article. Una modificació molt important ha estat la que ha introduït el reglament Òmnibus al reglament de l'Organització Comuna de Mercats, que de fet va entrar en vigor l'1 de gener del 2018, és a dir, d'aquí poc farà un any, i és la modificació de l'article 152 en la introducció dels apartats 1 bis i 1 ter. Aquestes modificacions permeten a les organitzacions de productors i a les associacions d'organitzacions de productors reconegudes poder planificar la producció i poder comercialitzar i negociar els contractes de forma conjunta per a tota la producció. Per tant, aquest canvi hauria de suposar un increment important del poder de negociació de les organitzacions de productors i de les seves associacions i, per tant, hauria d'ajudar a reequilibrar els desequilibris existents actualment entre els operadors de les diferents baules de la cadena agroalimentària. Per tant, aquest és un canvi important. Això no obstant, aquí també hi ha una salvaguarda i és que, tot i que les autoritats de competència no podran sancionar a les organitzacions de productors i a les seves associacions per aquest tipus d'activitats, igualment podran exigir que modifiquin, suspenguin o no duguin a terme a futur, en endavant, aquestes pràctiques si consideren que posen en perill els objectius de la política agrícola comuna o si poden eliminar la competència. Bé, l'article 210 estableix les exempcions que apliquen a les organitzacions interprofessionals que lògicament tenen un abast considerablement inferior a les exempcions que acabem de veure en el cas de les organitzacions de productors i les seves associacions. A més, en aquest cas, és necessari que hi hagi una notificació per part de l'organització interprofessional a la comissió i que aquesta es manifesti exposant si els acords són compatibles o no són compatibles a la normativa de la Unió Europea. Igualment existeixen limitacions importants, com per exemple no poden fixar preus o no poden fixar quotes. I l'article 222 és el que dèiem abans,
que estableix exempcions que es poden aplicar quan ens trobem en una situació de desequilibri greu dels mercats, de crisi, a la intenció d'estabilitzar els mercats. En aquest cas, es requereix que la comissió faci un acte d'execució que determini l'abast geogràfic i el límit temporal en el qual es poden aplicar aquestes exempcions. I a més, les exempcions són per unes categories establertes, taxades. Únicament per aquestes es poden fer. És a dir, únicament aquest tipus d'acords tindran excepcions. També hem dit abans que, a banda de les exempcions específiques, també podem aplicar al sector agrícola totes aquelles excepcions que apliquen de manera generalitzada a qualsevol sector. I aquí tindríem aquelles exempcions lligades a la generació d'eficiències, on per exemple tenim l'article 101.3 del tractat o l'article 1.3 de la Llei de Defensa de la Competència i el reglament de categories per exempcions. Aquest reglament permet comercialitzar productes agrícoles que han estat transformats, permet comercialitzar conjuntament productes agrícoles que hagin estat transformats també conjuntament i sempre que no s'arribi a una quota de mercat superior al 20%. I després, si únicament aplica la normativa estatal, encara tenim les conductes exemptes per llei de l'article 4 de la LDC i les conductes de menor importància de l'article 5 de la LDC. Un altre esdeveniment important, a part de les modificacions del reglament que hem esmentat fa un moment, és la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el cas de les endívies. En aquest cas, la sentència va establir que no serà d'aplicació o estarà exempt d'aplicació l'article 101.1 del tractat pel que fa a pràctiques concertades relatives a preus o quantitats o a intercanvi d'informació estratègica únicament quan es produeixen entre membres que formin part d'una mateixa organització de productors o d'una mateixa associació d'organitzacions de productors. I sempre que siguin estrictament necessàries per a la consecució dels objectius assignats específicament a aquella organització de productors o associació d'organització de productors. Per tant, els acords, aquest tipus de pràctiques concertades, si es produeixen entre diferents organitzacions de productors o entre diferents associacions d'organitzacions de productors o s'inclouen a terceres parts, no estaran exempts de l'aplicació de l'article 101.1. La sentència també ens diu un altre cas en el que no hi haurà exempció a l'aplicació de l'article 101.1, que seran aquells casos en els que una organització de productors o una associació d'organització de productors estableixi un preu mínim i no permeti a aquells productors que vulguin vendre una part de la seva producció de manera individual aplicar un preu inferior a aquest preu mínim. Per tant, en aquest cas també seria d'aplicació l'article 101.1 del tractat. Bé, una possibilitat per reduir o contrarrestar els desequilibris existents a la cadena agroalimentària podria ser la de la introducció de la prohibició de l'abús de dependència econòmica dins de la normativa de defensa de la competència. L'abús de dependència econòmica normalment succeeix quan hi ha una empresa que no té posició de domini en el sentit de l'article 2 de la Llei de Defensa de la Competència o de l'article 102 del tractat, però igualment té una posició negociadora forta que li permet imposar als seus proveïdors o clients unes condicions que en una situació de més competència no acceptarien. Normalment es tracta d'una empresa que té una quota de mercat important en el mercat descendent que li permet abusar dels seus proveïdors al mercat ascendent. Pel que fa als abusos, solen consistir en una modificació unilateral de les condicions comercials sota l'amenaça de trencar aquestes relacions comercials. I els proveïdors es veuen obligats a acceptar aquestes condicions, encara que no els agradin, perquè es troben en una situació de dependència econòmica. Això vol dir que si deixen de vendre al comprador que està utilitzant el seu poder de negociació, no tenen una alternativa, no tenen un altre comprador al que poder vendre una part substancial de la seva producció. Podem dir d'alguna manera que es troben capturats. Bé, amb el marc legal vigent, si es produeix un abús d'aquest tipus i només afecta la relació bilateral, doncs serà d'aplicació la llei de competència deslleial a la via jurisdiccional o bé la llei de mesures per la millora del funcionament de la cadena alimentària a la via administrativa. Si es produeix l'abús però des d'una situació de poder de compra, llavors pot resultar d'aplicació l'article 2 de la LDC o l'article 102 del tractat sempre que es dugui a terme des d'una posició de domini. I fins i tot podria ser possible l'aplicació de l'article 3 de la LDC si es tracta d'un acte de competència deslleial que distorsiona el mercat, que distorsiona la competència en el mercat de tal manera que s'afecti significativament a l'interès públic. Bé, habitualment s'argumenta
que les situacions de poder de compra o de poder de mercat no són problemàtiques des d'un punt de vista de la competència si hi ha suficient competència al mercat descendent, al mercat aigües avall, perquè el consumidor final es pot aprofitar, es pot beneficiar de les millors condicions obtingudes per l'empresa que compra i que utilitza aquest poder, per exemple, mitjançant un preu més baix. No obstant això, hi ha altres que pensen que amb una visió més a llarg termini, més en termes no tant d'eficiència estàtica, sinó més d'eficiència dinàmica, la utilització d'aquest poder de mercat, d'aquest poder de compra, poder de negociació, sí que pot tenir conseqüències negatives sobre el benestar. Per exemple, un dels exemples més intuitius és que si es redueix el marge comercial dels proveïdors, aquests tindran menys capacitat per invertir en innovació i, per tant, això pot repercutir en una reducció de la varietat o fins i tot de la qualitat dels productes que trobem al mercat. I també, a mitjà i llarg termini, pot suposar una reducció de la competència tant al mercat descendent com al mercat ascendent. Per aquest motiu, hi ha països, com per exemple ser el cas d'Alemanya, que inclouen la prohibició d'abusar de la posició de domini, la prohibició d'abusar de la posició de dependència econòmica a la seva llei de defensa de la competència. Fins i tot es podria arribar a plantejar la possibilitat d'incloure aquesta infracció, d'incloure l'abús de dependència econòmica com una infracció de la normativa de defensa de la competència només pel sector agrícola, perquè mentre que per la resta de sectors només ens hem de preocupar del benestar del consumidor, com hem vist abans, en el cas del sector agrícola, a part hem de contemplar també els objectius de la política agrícola comuna, que a més hem vist que tenen preeminència. En canvi, altres països han optat per una altra via, que és la d'introduir una norma específica que reguli les pràctiques comercials deslleials que es donen a la cadena agroalimentària. I en aquest sentit, actualment existeix una proposta de directiva a l'àmbit comunitari que pretén harmonitzar aquestes legislacions. De fet, Espanya és un d'aquests països, perquè tenim la llei de mesures per la millora del funcionament de la cadena alimentària, que precisament el que pretén és reduir aquests desequilibris que existeixen a la cadena en el marc d'una competència justa i de tal manera que beneficiï tant al sector, als operadors, com als consumidors. Sobre aquesta finalitat, comentar que aquesta última intenció de voler beneficiar a la vegada o afavorir a la vegada al sector i als consumidors pot entrar en una situació de conflicte d'interessos, perquè és una cosa que també hem vist que succeeix en el cas de la política agrícola comuna. Bé, sobre aquesta llei, sobre el seu desenvolupament, la CNC en el seu moment i després la CNMC han realitzat diverses advertències en diversos informes de projecte normatiu i, per exemple, ens han advertit que pot suposar una inseguretat jurídica i una burocratització innecessària i també que pot portar a impedir acords, pràctiques entre els operadors que en el fons són eficients i per tant poden ser beneficioses. En aquesta mateixa línia i en relació a la proposta de directiva comunitària, el Chief Economist de la Digicom també ha realitzat algunes advertències a les quals diu que s'ha de fer una regulació molt acurada i advoca per fer una llista negra de pràctiques deslleials ben definides i basades en una distinció entre el que són acords entre operadors ex ante, que generalment són positius, són eficients i beneficiosos, i aquelles modificacions unilaterals ex post fetes per la part forta, és a dir, per l'operador que té una posició negociadora més forta. En el sentit de que si la regulació se centra precisament en aquestes modificacions ex post, es redueix el perill, es redueix la possibilitat d'impedir acords, contractes que són beneficiosos per l'eficiència i, per tant, que són globalment positius per l'economia i pel sector. Doncs bé, davant de tot aquest ventall de possibilitats, hem considerat que probablement ara d'ara l'opció més prudent és la d'esperar a comprovar quins són els resultats de la recent ampliació de l'exempció de l'aplicació de l'article 101.1 a determinades actuacions concertades de les organitzacions de productors i de les associacions d'organitzacions de productors, que hem comentat abans, la modificació de l'article 152 del reglament de l'organització, el seu poder negociador i, per tant, hauria de contribuir a reequilibrar o a reduir els desequilibris existents a la cadena agroalimentària abans de plantejar la inclusió de l'abús de dependència econòmica com una infracció més de la llei de defensa de la competència. Això implica, per tant, també continuar a fer front als abusos que es produeixen dels desequilibris existents a la cadena agroalimentària en la normativa que regula les pràctiques comercials deslleials
i des del punt de vista de les autoritats de competència doncs, caldrà estar especialment atents a aquelles situacions de risc en què es poden trobar els operadors amb menys capacitat negociadora però que no poden aplicar les exempcions del reglament de l'Organització Comuna dels Mercats, les exempcions de l'article 101, com per exemple poden ser les petites i mitjanes empreses transformadores. I m'estic referint doncs, a conductes que poden ser generalitzades i realitzades per operadors amb una posició negociadora forta i que poden acabar afectant la competència al mercat de tal manera que s'afecti, com dèiem abans, a l'interès general. Doncs bé, això és tot. A continuació, el professor Miquel Garpañano farà la seva presentació on aprofundirà sobre molts d'aquests temes. Gràcies. Muchísimas gracias. Agradezco mucho al presidente de la autoridad, al director, por esta invitación. Es un placer para mí estar con vosotros en Barcelona. Yo soy italiano, tengo las slides en inglés, hablaré en español, así que si hay alguna pregunta o algo no queda claro, por favor, aquí estoy para discutir este tema muy interesante y muy actual, que es el tema de la competencia y la cooperación en el sector agrícola. Yo empezaría por una slide que es la que nos ha enseñado Iván en su presentación y que está al principio de este interesantísimo report. Y empezaría por una pregunta. ¿A qué nivel el derecho de la competencia se aplica? La pregunta es obviamente retórica, porque el derecho de la competencia se aplica a todos los niveles. Lo que pasa es que en el sector agrícola hay, esto no funciona, bueno, lo hacemos así, hay varias normas de competencia. Entonces se aplica a todos los sectores, al sector de distribución, al sector de producción, de distribución mayorista, minorista, obviamente al sector de consumo, que, como sabéis, los consumidores son los principales beneficiados de un sistema de competencia efectiva y eficiente. Pero en el sector agrícola hay por lo menos 4 grandes normas de competencia. Hay la norma antitrust, hay las normas antitrust, representadas por el artículo 101 y los equivalentes nacionales que prohíben los acuerdos colusorios, los cárteles entre las empresas. Pues hay muchas normas de competencia que se aplican en el sector agri-food, en el sector agrícola, y hay por lo menos 4. La primera, las hemos hablado antes, ¿no? El artículo 101, que prohíbe los acuerdos ilícitos entre competidores. También el artículo 101 se aplica a las relaciones verticales entre productores y distribuidores. El artículo 102, que prohíbe el abuso de posición de dominio. Pero también hay otros 3 grandes normas de derecho de la competencia que se aplican en el sector. La otra, todas han sido mencionadas en el report y entraremos más en detalle dentro de un minuto. Las otras son unfair trade practices in the agri-food sector, es decir, prácticas desleales en el sector agri-food. ¿Y qué significa? Son prácticas que, a diferencia de las normas antitrust que protegen a la estructura competitiva del mercado, estas protegen a la contraente débil, es decir, a la parte débil de la relación contractual, no en general, sino solo para el sector agri-food. ¿Y qué significa parte débil? Significa una parte que tiene en inglés, significant imbalance in the commercial power. Esa es una definición muy amplia que tenemos, por ejemplo, en Italia, que tenemos en otros países, y que permite al juez o a la autoridad de competencia de evaluar caso por caso en qué situación hay una situación de imbalance significativo en la relación entre las partes. De momento, en Europa hay muchas diferencias normativas sobre este aspecto. Hay un proyecto de directiva europea que probablemente se está negociando en estas semanas, que probablemente entrará en vigor a mediados del año que viene, de 2019, y que introducirá una normativa europea, una directiva europea, sobre unfair trade practices in the agri-food sector. Es una normativa un poco especial,
en mi opinión, porque en lugar de tener por lo menos en las versiones que estamos viendo ahora, en lugar de tener una previsión muy amplia que consente al juez de evaluar caso por caso si en la situación hay un imbalance en la relación, en los poderes contractuales de las partes, introduce unas presunciones. Es decir, son unos umbrales incluso de turnover, es decir, de facturación, que poco tiene que ver, en mi opinión, con el real poder de mercado, y satisfechos esos umbrales, se presume que la parte tiene un poder contractual importante vis-à-vis a la otra parte. Y esto, otra vez, es de aplicación específica para el sector agrícola. También hay otro set de normas, que son la Unfair Commercial Practices Law. Estas van a proteger a los consumidores. Son normas específicas que se refieren sobre todo en la relación contractual con el consumidor, el packaging, el advertisement, los anuncios comparativos, etc. Y luego hay, y también esto ha sido mencionado en el report y en la presentación de Iván, unas normas generales que prohíben el abuso, no de posición de dominio, que eso está cubierto por las normas antitrust, sino por abuso de dependencia económica. Otra vez, un abuso muy parecido a la unfair trade practices in the agri-food sector. ¿Sí? Okay. Entre las dos partes. Probablemente este set de normas confluirá para el sector agrícola en la directiva que en el año que viene, el año 2019, tendremos para el agri-food sector. ¿Por qué hay tantas normas de competencia en el sector agrícola? Y esto es una especialidad del sector. Esto lo hemos visto y se explica muy bien en el report, porque la cadena agroalimentaria tiene muchos actores con distinto poder de mercado, donde hay mercados muy concentrados en determinados niveles. Esta es una simplificación, obviamente, pero hay mercados concentrados lado de la distribución mayorista, por ejemplo. Hay mercados concentrados en el mercado de los inputs, donde aquí estamos hablando de una concentración a nivel global, donde 4 grandes operadores tienen el 90% del mercado. También hay, pero, una oferta atomizada, y estamos hablando principalmente de los agricultores, de los ganadores, de los ganaderos, de las cooperativas y de las asociaciones de esas cooperativas. Y también hay operadores débiles en la cadena. A veces son los mismos agricultores, a veces son los consumidores, a veces son los distribuidores minoristas. Y estas diferencias en una cadena que es muy larga, como podéis ver, porque desde la producción al consumo hay muchísimos actores con distintas características, hace que son necesarias distintas normas de competencias para proteger los intereses que cada vez relevan en la singular relación. Eso es una ventaja, porque no hay un one size fits all. Es la posibilidad de hacer un análisis tailor-made para, en mi opinión, para cada nivel de la cadena, pero también es un factor de complicación, porque todos vosotros que todos los días actuáis en la cadena agroalimentaria sabéis que gestionar esas 4 grandes normas complejas es un coste, es un esfuerzo, y a veces se llega a resultados que no son coherentes entre ellos. ¿Cuál es la novedad del derecho antitrust en el sector agri-food? ¿Y por qué el sector agri-food es diferente? Y aquí nos concentramos más en esta parte del derecho a la competencia, del derecho antitrust. El derecho antitrust es diferente en el sector agri-food simplemente porque el tratado prevé una derogación de las normas de competencia al sector agrícola. Este es un unicum a nivel
europeo. Como bien sabéis, y ha sido recordado antes, el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe todos los acuerdos anticompetitivos, prohíbe todos los abusos de posición de dominio, que se aplican a todos los sectores, pero hay por lo menos 3 derogaciones, 3 excepciones. Una de estas es la Common Agriculture Policy, la política agrícola común. Es el mismo tratado que a la vez prohíbe los acuerdos restrictivos de la competencia, prohíbe el abuso de posición de dominio, pero introduce una derogación para la política agrícola común. Es decir, que los operadores pueden actuar en derogación a las normas de competencia si su objetivo es alcanzar los objetivos de la PAC, que dicho así es muy fácil. Iván nos ha también recordado cuáles son los objetivos de la PAC, pero nos ha recordado también que los objetivos de la PAC son muy contradictorios entre sí. Y si vamos a ver los casos en los que la derogación a las normas de competencia ha sido aplicada aplicando el artículo 39, son casos que se pueden contar ni en una mano. Son 2 casos desde la fundación de la Unión Europea. ¿Y por qué ha sido tan difícil? Porque hasta el 2017, es decir, antes que entrara en vigor el reglamento nuevo, que hemos comentado y que el 1 de enero de 2019 va a cumplir un año, esta derogación era una derogación, yo creo, de principio, porque las condiciones para obtener esta derogación eran muy, muy estrictas. Voy a mencionar muy rápidamente otra vez el artículo 209. El artículo 209 reconocía a los agricultores, a sus asociaciones, a las asociaciones reconocidas de agricultores y a las asociaciones reconocidas de asociaciones de agricultores de derogar las normas de competencia, con 2 simples condiciones: que no se podía excluir la competencia del mercado, lo cual muy amplio y difícil de demostrar en el caso específico, y que no se podían aplicar precios idénticos. Obviamente esto excluía uno de los objetivos más interesantes de la cooperación entre competidores, es decir, la posibilidad de comercializar juntos los productos para obtener beneficios, no solo vis-à-vis al precio final, sino para contrarrestar el poder de negociación que, como hemos visto, tienen aquí las contrapartes, que son la distribución mayorista o las plataformas de distribución. Entonces, con esta limitación muy, muy específica, la derogación ex artículo 209 ha sido prácticamente inaplicada. Y aquí he querido recordar cuáles son los objetivos del artículo 39, que además, como bien se recordaba, tienen que ser alcanzados todos a la vez. No es suficiente alcanzar uno y los otros no. Entonces, bien podéis entender cómo, por ejemplo, asegurar que la oferta llegue a los consumidores a un precio razonable, probablemente encaja poco con el primero de los objetivos, que es ese de asegurar un fair standard living a los agricultores, ¿no? O por lo menos optimizar la producción agrícola, o estabilizar los mercados. Son 4 objetivos que es muy difícil de manejar a la vez. Y la Comisión Europea, cada vez que las partes iban a preguntar por una derogación, le decía, no, porque sí, bueno, igual son 3, pero el último objetivo en este caso no se cumple. Y entonces esta derogación al final era incluso más difícil de la derogación del artículo 101.3, que también ha sido mencionada antes. Es decir, el sector agrícola tiene una derogación a las normas de competencias específica, pero es tan específica y basada sobre evaluaciones contradictorias entre sí, que al final es más complicado obtener esta derogación que la del artículo 101.3, que ya sabemos, los que hacemos de derecho a la competencia, que también es muy difícil, si no casi imposible, obtener. Y si vemos algunos datos, estos son datos que he sacado desde el último report que ha sido publicado por la Unión Europea en tema de aplicación de las normas de competencias en el sector agrícola.
que es del octubre 2018, podemos ver que las autoridades de competencia en los Estados miembros de la Unión Europea sí que se han interesado de temas de competencia en el sector. Podéis ver aquí en el segundo gráfico que la mayoría de los casos han sido casos de price fixing, es decir, acuerdos entre competidores para fijar precios, 46%, o intercambiar informaciones sobre precios de venta, 13%, market sharing, reparto de mercados, y, como podéis ver, muy pocos casos de abuso de posición de dominio. Y esto es coherente con lo que hemos dicho antes. La oferta es atomizada, muy pocos operadores tienen una posición de mercado tan relevante da configurar una hipótesis de abuso de posición de dominio. Y los datos, en cambio, nos dicen muy claramente que sí que hay una exigencia de los productores de alguna manera ponerse de acuerdo para hacer algo en relación con los precios. Y si vemos dónde estos infringements, estas violaciones de las normas de competencia han tenido lugar, podemos ver que la mayoría de los casos, el 36%, ha sido a nivel de processors, ¿no? También a nivel de producción, pero la mayoría de los casos son a nivel de asociaciones, asociaciones de productores o producer organization, organizaciones de productores. Y la mayoría de los casos en los que la autoridad de competencia, aquí estamos hablando de los de todos los Estados miembros, es decir, EU28, estas investigaciones han sido empezadas por una denuncia de un otro competidor, por la denuncia de un cliente o por la denuncia de un final customer. En mi opinión, y esto lo hemos dicho también en la intervención que me ha precedido, esto probablemente va a cambiar a partir de los próximos años. ¿Y por qué? Porque ha habido una evolución muy favorable para la agregación a nivel europeo de los productores y de sus asociaciones. Esta agregación tiene su centro en la reforma del reglamento UE del enero 2018, ¿no? Pero se ha ido desarrollándose desde un caso, que ha sido recordado también antes, el caso del Endive, un caso francés, que ha planteado al Tribunal de la Unión Europea algunas cuestiones no secundarias, sino muy relevantes, en la relación entre la protección de la política agrícola común y la protección de la competencia a nivel europeo. Muy simplemente, eso es un caso bastante simple, pero la Unión Europea se ha tardado más de 10 años en decidirlo. Eso es un caso que se origina en Francia, el caso del Endive, donde la autoridad de competencia francesa decide de sancionar casi todos los operadores activos en el mercado del Endive, y algunos eran asociaciones de productores, otros eran organizaciones de productores, otros eran sindicatos agrícolas, otros eran simplemente productores y distribuidores. Muy simplemente, lo que hacían estos operadores era ponerse de acuerdo sobre los precios y repartirse los mercados. Muy simple. La autoridad de competencia francesa sanciona con algunos millones de euros estas conductas y, obviamente, el caso va en segunda instancia en apelación. Allí el tribunal pone una cuestión perjudicial a la Unión Europea, porque la mayoría de las partes habían preguntado si en ese caso aplicaba la derogación que hemos visto antes, la derogación del artículo 209 del tratado. El Tribunal de la Unión Europea hace un discurso bastante sencillo y yo creo que se puede compartir.
sobre todo porque al final la modificación de la normativa va exactamente en esa dirección. Y el Tribunal de la Unión Europea dice, aquí hay que distinguir. Hay que distinguir si el intercambio de información, en ese caso, o la fijación de los precios, es proporcionada al objetivo que la organización de productores o la asociación de organizaciones de productores tiene que perseguir por su estatuto. Y este análisis de proporcionalidad ha hecho, por ejemplo, decir que hay que hacer otra distinción. Hay que hacer una distinción entre asociaciones de productores reconocidas y asociaciones de productores que no son reconocidas, que son simplemente asociaciones comerciales. Porque las asociaciones reconocidas de productores caben dentro, en principio, dentro de la excepción del artículo 209. Las otras asociaciones, las que no son reconocidas, no. Esta hay que evaluarla como si fuera cualquier asociación de empresarios. Y para estas, el Tribunal de la Unión Europea ha dicho, no, la derogación no se puede aplicar. Vamos a ver ahora la organización de productores reconocidas. ¿Es eligible para aplicar la derogación o no? Aquí el Tribunal de la Unión Europea desarrolla el razonamiento y dice, todo intercambio de información, precios, clientes, cuotas de producción, etcétera, era muy transparente ese mercado, toda esa información, si el intercambio es dentro de la misma organización de productores, que se presenta en el mercado como un único sujeto, ok, no es un problema, es compatible con el derecho antitrust. Si el intercambio de información tiene lugar entre organizaciones de productores que son competidoras entre ellas, y ese era el caso, la derogación no se puede aplicar. Entonces yo creo que el Tribunal de la Unión Europea abre la puerta a la nueva normativa, dando dos principios importantes para interpretar la nueva normativa que veremos en un minuto. Uno, el principio de proporcionalidad. Todas las conductas tienen que ser proporcionadas ¿a qué? A los objetivos de la PAC. ¿Okay? Y dos, toda la actividad que se desarrolla dentro de la organización de productores o dentro de la asociación de productores que se presentan como un único sujeto del mercado es compatible con el derecho de la Unión Europea y con la derogación. Todo lo que está fuera, no. Y por el efecto, la Supreme Court francesa, la Corte de Casación francesa, ha confirmado las sanciones a los productores de Endivia. Porque en ese caso, el intercambio de información, la fijación de precios, el reparto de mercados, no era ni proporcional con el objetivo de la PAC y ni entraba dentro de la misma asociación o dentro de la misma organización de productores, sino que eran intercambios entre organizaciones competidoras. En este contexto, el nuevo reglamento yo creo que reconoce un margen más claro de cooperación para dos sujetos simplemente, para las organizaciones de productores reconocidas y para sus asociaciones. Todos los demás sujetos, todos los demás operadores de la cadena agroalimentaria quedan dentro de la norma general de derogación del artículo 209. ¿Okay? Entonces el reglamento tiene, y le recordaba muy bien Iván, tiene un valor añadido solo para las OP y las AOP reconocidas. Todos los demás quedan sujetos a las mismas normas que conocemos desde el Tratado de Roma. ¿Y cuáles son estas ventajas? Bueno, la primera ventaja, muy simple, es que estos operadores pueden derogar de plano al artículo 101.1 del tratado. Pueden derogar de plano y pueden, entonces, comercializar juntos, pueden producir juntos, pueden distribuir juntos los productos, toda la producción o parte de su producción. Y esto, si os acordáis,
es un avance muy claro respecto al límite que teníamos aquí en el artículo 209. Porque aquí teníamos el límite de la identical prices. Es decir, antes las OP o las AOP reconocidas que querían hacer una comercialización en común no podían hacerlo porque no podían aplicar precios idénticos. Ahora, con el nuevo artículo 152, 1 bis, pueden hacerlo. Pueden hacerlo de una manera que está totalmente, digamos, safe, segura, vis-à-vis al artículo 101 del tratado. No tienen que pedir ninguna autorización. Se hace esto en self-assessment. ¿Ok? El artículo 222 pone una norma, digamos, de protección porque se refiere a los casos especiales, lo que mencionábamos antes. Es decir, si hay graves problemas de estabilidad del mercado, la Comisión Europea puede intervenir para suspender o excluir la aplicación del artículo 101 a determinados acuerdos. Pero esto, y lo he hecho adrede de ponerlos aquí uno al lado de otro, este poder, como veis, es un poder excepcional, es un poder que la Comisión Europea puede tener la discreción de ejercer. En cambio, el artículo 152.1 bis se aplica de plano desde el 1 de enero de 2018 a las OP y AOP que quieran hacer una comercialización en común. Y esto yo creo que remarca la natura especial y derogatoria de esta norma. No solo, la Unión Europea, el mismo reglamento, ha también limitado lo que son los poderes de las autoridades de competencia, no solo nacionales, sino de la Comisión Europea, en caso de aplicación del artículo 152.1 bis. Es decir, que las autoridades de competencia no podrán sancionar, como hacen y como han hecho, como hemos visto hasta ahora, esos acuerdos, sino que podrán hacer una actividad de moral suasion reforzada, es decir, podrán pedir a las OP y AOP de suspender las prácticas o de modificar estas prácticas si la Comisión Europea estima que la competencia queda excluida del mercado o si estas prácticas no son coherentes con los objetivos del artículo 39. Y vemos que otra vez los objetivos del artículo 39 vuelven en primer lugar en la evaluación, digamos, podemos tranquilamente reconocer que la DG Comp o una autoridad de competencia nacional tiene poca familiaridad, digamos así, en aplicar el artículo 39. ¿No? Esta probablemente es una evaluación que compete más a DG Agri, que es la Dirección General de Agricultura, y no tanto a DG Comp. Pero digamos que esto es el nuevo marco que la Unión Europea ha dibujado para dar un margen de seguridad jurídica a las OP y a las OP. Y no solo, hemos visto el poder de la Comisión Europea y de las autoridades nacionales es un poder que queda limitado, no pueden sancionar, sino que entonces intervienen ex post de una manera limitada, pero pueden intervenir ex ante. Y entonces esa es otra, yo creo que es una buena oportunidad para el sector, porque los agricultores y sus asociaciones tienen el derecho de preguntar, de pedir una opinión previa, ex ante, a la Comisión Europea, acerca de la compatibilidad de sus conductas o de las conductas que quieren implementar con, otra vez, el artículo 39. ¿No? Entonces aquí DigiComp tiene que hacer una evaluación que no es la evaluación que hace típicamente en los casos de antitrust, obviamente, pero yo creo que es muy importante porque da una seguridad jurídica ex ante y permite de pedir una opinión por escrito a la Comisión Europea. Y el wording aquí hay que prestar atención al wording porque se dice tienen derecho. Nosotros sabemos que con el nuevo reglamento
bueno, con el nuevo régimen introducido por el Reglamento 1/2003, la Comisión Europea ya no da informes previos, ¿no?, a los particulares. Y en algunos países, por ejemplo en Italia, sí que se puede pedir, pero no es una obligación, es una posibilidad de pedir informalmente a la autoridad de competencia que se pronuncie sobre un determinado acuerdo. Aquí, en cambio, se habla de derecho. Y la Comisión Europea tiene el deber de contestar dentro de un plazo de tiempo que ya ha sido fijado por el reglamento. Entonces yo creo que eso es muy importante porque si volvemos a ver este gráfico de la cadena agroalimentaria, podemos ver que el objetivo de este New Framework, de estas nuevas normativas, es crear más agregación a nivel de los productores. Crear más agregación a nivel de productores significaría en la intención del legislador crear un countervailing power, un poder de negociación reforzado dentro de la cadena, con probablemente una mejora dinámica, ¿no?, de las relaciones de competencia y con un beneficio no solo de los consumidores finales, porque aquí estamos simplemente viendo con favor una agregación de poder que en principio no va en línea con el consumer welfare, sino también con un social welfare. Es decir, que probablemente el nuevo framework impulsará una mayor competencia dentro de la cadena agroalimentaria, promoviendo una menor competición entre productores. Eso debería ser la conclusión. Yo he puesto un punto interrogativo porque efectivamente ese es el desiderandum del legislador europeo. Veremos a ver, como se dice también en el estudio, si en el próximo futuro esta agregación tendrá lugar efectivamente en la cadena y los efectos benéficos de esta agregación se repercutirán a lo largo de la cadena agroalimentaria, que como hemos visto es muy, muy larga. Y hay varios steps antes de llegar a los consumidores finales. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Michele, por esta presentación. Ha sido muy pedagógico, ¿no?, y muy entendible. Ha estado muy, muy interesante. Muchas gràcies. I ara el que donaria més peu, no, a l'audiència, si algú té preguntes, si us voleu fer alguna pregunta, doncs obriríem un torn de preguntes i respostes. Hi ha algú que vulgui fer una pregunta? Teniu interès en algú que hagi quedat sense explicar més? Con esta novedad que nos has dicho sobre la posibilidad que tienen las OPs y AOPs de agrupar la oferta, y ya lleva prácticamente un año, ¿no?, por lo que nos estás diciendo. ¿Tú sabes qué grado de utilización se está haciendo de esta posibilidad? Porque con sectores que están en crisis, como por ejemplo el de la fruta y otros, no parece que el sector se haya lanzado a utilizar con las posibilidades tan importantes que tiene esta nueva normativa. Es una pregunta muy buena y obviamente, digamos, yo tengo una perspectiva de profesor universitario y a veces hablo también con los operadores, y lo que percibo es que hay muchísimo interés, porque obviamente una agrupación se repercute en una reducción de los costes y mayores beneficios, también en términos de poder contractual. Era algo muy esperado por los operadores. El problema es que, y esto lo dice también el report de la Unión Europea, el problema es que el nivel de atomización es muy elevado todavía. El sector agrícola, por lo menos en Italia, es muy individual. Es decir, aparte grandes cooperativas que hay en el centro y en el norte de Italia, y esto vale también en Europa, la tendencia del sector agrícola es que los operadores actúan individualmente. Entonces es muy difícil superar el pasar desde el yo, digamos, al nosotros. Pero por lo visto, y se lee también en la prensa, hay intentos. Sobre todo para las realidades que ya están
razonando en temas de agregación desde hace tiempo. Y esta es un poco mi percepción. Es decir, en el short term, en el breve periodo, este instrumento, esta posibilidad, se usará sobre todo para las organizaciones que ya tienen un nivel de cooperación bastante alto. Para los que tienen que empezar, obviamente esto supone un gran cambio cultural. Lo comentábamos antes, esta derogación no es en blanco. Esta derogación supone que no solo que las actividades sean necesarias a conseguir los objetivos, y también que la actividad en común tiene que ser efectiva. Y entonces, producir en común, comercializar en común de manera efectiva supone un gran esfuerzo también de estrategia, de visión, que yo creo que los resultados los veremos no en el breve plazo, sino a largo plazo, es decir, 5, 6 años. Una pregunta més? Un comentari més? Espera, un segon, que hi ha un... Perdón, digo que quizás es que no lo entiendo del todo bien, ¿eh? Pero actualmente una organización de productores, actualmente una organización de productores ya, digamos que vende su producción de forma unitaria. O sea, los socios forman parte, llevan allí su producción y se supone pues que hay que tener una estrategia de venta y ya sale un precio único. O sea, que esa negociación ya se realiza. Y en una AOP, ¿no? Una asociación de organizaciones de productores que comercialice la producción de estas organizaciones, también se realiza este pacto, se supone, ¿no? Que es la organización la que vende el producto a un precio único de todos sus socios. Entonces, o sea, este pacto parece que solo se hace dentro justamente de las organizaciones de productores que no son competidores. Es un poco lo que ya tendría, por lo menos lo que tendría que ser actualmente, ¿no? Que todos los socios de una misma organización o de una asociación tuvieran precios comunes y ya pactados, ¿no? Sí, el tema es sutil. Es decir, seguramente para las OP reconocidas es así. Y el cambio... Exacto, para las OP. El cambio importante desde la perspectiva técnica legal es el artículo 152.1 ter, que dice que cualquier referencia a las OP se entiende hecho también a las AOP reconocidas. Antes no era así en tema de comercialización. Entonces, si antes de la reforma se veía el reglamento de 1000 maneras, no se encontraba nunca la posibilidad de que las AOP pudieran comercializar dentro del marco de la exención del 209. Para la OP era claro, es pacífico y no cambia nada. Para las AOP, no. Ahora, la novedad es que la AOP también puede hacerlo. Y la AOP, obviamente, significa una asociación de organizaciones de productores, es decir, un sujeto que ya tiene una estructura, un poder de mercado, un poder de contratación, un número de socios importante. Y eso es el elemento novedoso, digamos, de la normativa, ¿no? Si pudieran realmente negociar precios entre organizaciones competidoras o entre asociaciones competidoras, entonces realmente podría haber un efecto nuevo, ¿no? Es que no acabo de ver no acabo de ver cuál es el cambio real de la situación teórica de las organizaciones o asociaciones reconocidas, ¿eh? Porque esto sí que está claro que entre asociaciones competidoras no puede haber acuerdo de precios. Y sigue no. Ni sigue organizaciones competidoras tampoco. Siempre es dentro, ¿no?, de la propia organización. Y en teoría, en las reconocidas, ya tendría que un poco ser así. Los precios tienen que ser
pactados entre... Es la organización la que decide el precio al que va a vender la producción de todos sus socios, no son los socios los que... Bueno, quizás me refiero mucho a las de frutas y hortalizas, que son un poco las que trabajamos nosotros en el Departamento de Agricultura, donde realmente el socio deja su producto, ¿no? Entrega el producto a la entidad, a la organización, y es la organización la que bueno, hace la actividad comercializadora y negocia el precio. Exacto. Y después se lo comunica al socio, ¿no? Exactamente, Que ha exacto. obtenido. La novedad es esa, porque antes la asociación no podía hacer esta actividad. La podía hacer solo la organización. ¿Ok? Entonces el paso hacia adelante es eso, que las organizaciones pueden confluir a través de lo que llamamos un merge o una joint venture en una comercialización conjunta de las organizaciones. Esa es la novedad, ¿no? Ya sé también que algunos lo hacían, ¿ok? Exacto. Algunos lo hacían, esto se sabe, pero no había una cobertura legal y hemos visto también los casos donde están aquí la fijación de precios ha sido sancionada. En esos casos, algunos eran también de asociaciones, por las autoridades de competencia. En un futuro, todo esto de price agreement, market sharing, dentro de la AOP y de la OP reconocidas, ya no será un ilícito antitrust. Hola. Claro, yo creo que un poco, yo comparto un poco la sorpresa o las dudas, ¿no? de Isabel Gomara, en el sentido de decir, claro, se está afinando muy fino, para intentar presuntamente proteger esta nueva oportunidad, ¿no? Las AOPs en este caso. A la práctica, lo que pasa es que el tema es tan complejo y las sanciones que hay por temas de competencia son tan duras, que yo creo que el sector productor o las asociaciones de productores son realmente muy recelosas de hacer algo en este sentido, aprovechar estas oportunidades, porque el riesgo es importante, ¿no? Sí que de alguna forma se permitiría esta oportunidad de hacer la pregunta ex ante, ¿no? Y por tanto tú tienes esta salvaguarda, pero yo creo que a pesar de eso hay desconfianza, porque realmente las experiencias no son muy positivas, ¿no? Entonces, ante esta incertidumbre, ¿no? Que quizá con buena voluntad, pero esta incertidumbre del sector productor o esta industria de primera transformación vinculada al sector productor existe, yo creo que a lo largo de la cadena, si mínimamente tienes una cierta vinculación con el sector, ver situaciones más que evidentes en la gran distribución o bien en la industria agroalimentaria, en las que de forma muy palpable para determinados sectores hay situaciones de abuso de poder. Y entonces parece que esta otra parte, que yo creo que es muy evidente, por ejemplo, la gran distribución o en la industria alimentaria de determinados sectores, esta posición de dominio es más que evidente en muchos sectores, parece como si la competencia mirara hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, evidentemente es una oportunidad, pero una oportunidad un poco cogida en pinzas, ¿no? Cuando hay una realidad bastante evidente de que se están haciendo cosas, ¿no? en otras partes de la cadena de valor y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente poner de manifiesto esto, ¿no? Sí, no, comparto esta reflexión. Yo contestaría con este slide, ¿no? Es decir, y no es casual que he puesto este slide. Es decir, la
la especificidad del sector agrícola es única a nivel de los sectores industriales europeos. Esta derogación que hemos comentado solo la tenéis vosotros. Ningún otro sector la tiene. Eso yo creo que es algo que hay que subrayar, porque, y además no es nueva. La derogación, hemos visto una derogación que está ya desde el Tratado de Roma. Lo que pasa es que era tan complejo activarla con el 209 que al final ha sido un poco letra muerta, ¿no? Ahora, y entonces eso es la novedad. Hay que ser conscientes de esta novedad, que es muy importante. ¿Resuelve todos los problemas? No. Y de hecho hay 4 normas de competencia en el sector. Y eso es importante subrayarlo. ¿Por qué? Porque no todo es abuso de posición de dominio, no todos son Google y todos son Telefónica, digamos. Y por esto hay unfair trade practice in the agri-food sector, donde aquí no se va a perseguir una posición de dominio en el mercado, que sería muy difícil, porque hemos visto las cuotas. Carrefour el día tenía 15% y era el más grande, ¿no? Mercadona, 15% es el más grande. Tú vas a la autoridad de competencia con un 15% y ni te abren la puerta, ¿no? Ok. Pero hay esto. Hay unfair trade practice in agri-food sector y no hay un umbral. Dice, oye, yo tengo el 30% del mercado, este señor tiene el 65% y probablemente se puede hacer algo. Y esta es una normativa que es una normativa ahora nacional, dentro de poco va a ser europea. Yo creo que es una normativa que complica un poco las cosas, pero seguramente responde a uno de los problemas que vemos aquí y los vemos todos, ¿no? Esto en Italia, hay que decir que en Italia esto desde el 2012, más o menos como en España, hay la normativa esta específica para el sector agri-food. Ha habido 2 casos en, ¿cuántos años? 2012, 7 años. Uno archivado y otro con sanción. Y hablando con la comisión, con la autoridad de competencia, dicen, llegan casos, pero los operadores están tan asustados de denunciar a su contraparte negocial que lo dejan. Y como nosotros no podemos aceptar, dice la autoridad, denuncias anónimas, esto se queda así. Probablemente la normativa europea ayudará. Esta es una directiva, la que se está debatiendo en estas semanas en Bruselas y Estrasburgo. Importante porque la Comisión Europea dice es importante que las autoridades de competencia tengan el poder de aplicar esta directiva, ¿no? Entonces esto ayuda porque será el mismo órgano, digamos, que tiene la posibilidad de ver cuál es el instrumento más adecuado en la singular ocasión para intervenir. Yo creo que esto es un poco Hay muchos tools, hay muchos instrumentos y otra vez, es una especificidad de vuestro sector, porque no tenemos unfair trade practices in the manufacturing sector. Jo, en este sentido, no? I per confirmar una mica el que deia el Michele, no? El que ens trobem des de les autoritats de competència moltes vegades és que és molt difícil demostrar aquesta posició de domini que des del sector, però sí és evident, amb números i amb quotes de mercat, aquesta posició de domini no és tan evident, no? I ho hem vist abans. En tens 4, en tens 3 que copen el 40% del mercat, per tant, potser Mercadona té més d'un 15, segurament estigui més a prop del 20 que del 15, però el que segur és que no està al 40% de quota del mercat. Llavors, des de competència és molt difícil poder obrir un cas de posició de domini en una situació d'aquestes, no? El que sí que ens trobem, que jo crec que la major part de les demandes és que hi ha un desequilibri en el poder de negociació, no? Aquest és el problema real que ens trobem, us hi trobeu vosaltres en el sector agroalimentari, però hi ha molts altres sectors que s'hi troben, especialment on tenim una vàlua de la cadena composada per molts autònoms o molt atomitzada. La via que tenim a dia d'avui, en general, seria que això entri com un il·lícit de la llei de competència deslleial i que un cop s'hagi determinat l'il·lícit de llei de competència deslleial, que
evidentment allà està arreglat, després es pugui justificar que tot i no haver-hi una posició de domini hi hagi un interès general. La realitat ens diu que, i això seria un article 3 de la Llei de Defensa de Competència, la realitat ens diu que, o la jurisprudència d'aplicació de l'article 3 de la Llei de Defensa de Competència és, si no és nul·la, és pràcticament nul·la, no només a Catalunya, sinó a l'estat espanyol. No? Per tant, és molt difícil construir casos per aquesta línia, però estic d'acord amb vosaltres que hi ha un tema que afecta el sector agroalimentari, però també altres sectors, que és aquest de com gestiones aquest poder de negociació, aquesta diferència del poder de negociació, no? Entre uns que són més tenen més força i uns altres que són més petits. En aquest sentit, el que diu el Michele és aquesta nova directiva que està a punt d'aprovar-se, sí que és veritat que és específica del sector i no passa en altres sectors, i per tant jo crec que això diríem que dintre del sector és un avenç, no? L'altra cosa és que a partir dels denunciants, que sí que tenim canals de denúncies anònimes i que per tant es poden fer, nosaltres sí que acceptem, no? Un canal anònim on se'ns posa en coneixement del sector. L'altra cosa és que també és veritat que en sectors molt concentrats, doncs els 3 grans, els 4 grans fan pràctiques concertades, no? Després, si estan fent el mateix, nosaltres, a partir d'indicis o del comportament del mercat, això ens és molt difícil obrir un cas. Si realment hi ha una demanda que ens aporta proves de que hi ha una pràctica, hi ha uns acords entre els grans per actuar d'una determinada manera en el mercat, doncs evidentment aquí nosaltres sí que ens és molt més fàcil obrir un cas. No? Per aconseguir això necessitem que des del sector se'ns denunciï, no? I es perdi aquesta por del petit productor a denunciar el gran, sabent que corre el risc de que després doncs no se li contracti no se li compri la producció i el risc que té econòmic. No? Moltes gràcies a tots per haver vingut, gràcies a l'Ivan per presentar l'estudi, gràcies al Michele, i evidentment aquest estudi el nostre estudi el penjarem a la web, estarà en català, en castellà i segurament farem una versió potser una mica més reduïda però també en anglès. Qualsevol consulta, qualsevol dubte que tingueu, doncs ens el feu arribar i estarem a la vostra disposició. Moltes gràcies.